Muy buenas tardes, Missy. Muy buenas tardes. Ya estamos listos para empezar. Berta, Dianita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas. Les ofrezco una disculpa. El viernes pasado, por más que intentamos, no pudimos conectarnos para la clase para los jóvenes, pero bueno, ahí está pendiente, está muy interesante. ¿Qué tal? Dianita hermosa, ¿cómo estás? Alice, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bertita. Pati Briseño, ¿cómo estás? Mi hermanita, un abrazo. Qué gusto saludarlas y saludarlos a todos. Me estaba disculpando, la clase pasada no pude entrar el viernes con jóvenes, pero bueno, ahí está la clase para compartirla, no nos las perdimos, simplemente se pospuso unos días, pero bueno, a Cristo siempre la gloria. ¿Qué tal, Pérez Gabriel? Muy buenas tardes, bienvenido, qué bueno que estás listo para escuchar la palabra. Chersa, ¿qué tal? Rocío, qué gusto saludarlos a todos. Marinita, Rocío, muy buenas noches, ¿verdad? Hola Vicky, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos. Ya estamos listos para iniciar una clase nueva. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Filemón. Es apenas un capítulo, pero por eso no deja de ser tan interesante todo lo que podemos aprender de la palabra de Dios. Filemón solo es un capítulo con 25 versículos, pero hay tanta enseñanza en la palabra de Dios. Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bertita, nuevamente te mando un saludo cariñoso. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Me emociona mucho porque sé que aquí estamos listos para seguir creciendo en el conocimiento de Cristo. Amén. Qué bendición estar a los pies del Maestro, aprendiendo, ¿sí? Para que comprobemos todos su buena voluntad, agradable y perfecta. ¿Cómo estás, Carlita? Muy buenas noches también, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues vamos a empezar orando como siempre. Gracias Carlita. Vamos a orar empezando como siempre, poniendo esta clase en las manos del Señor, que sea su Espíritu Santo, nuestro Maestro, que nos lleva a toda verdad y nos revela el amor de Cristo en las Escrituras y nos enseña, ¿sí?, un mensaje fresco, algo nuevo, pero no porque sea nuevo como algo que acaba de surgir, sino que es una enseñanza nueva para todos nosotros, porque la palabra de Dios es inmutable, no cambia, permanece para siempre, y como alguien dijo muy certeramente, es el periódico de hoy. Sí, la palabra de Dios dice: pasarán los cielos, pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Hola Araceli, Lulucita Bella, ¿cómo están mis hermanitas? Juanita, ¿cómo estás? Un abrazo también para ti, qué gusto ver tu nombre por aquí también, me da mucho gusto. Tere Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Linda, ¿cómo están? Bendiciones, amadas hermanitas. Un abrazo muy cariñoso para todas ustedes. Bueno, pues empecemos orando. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos hoy delante de ti, ante tu presencia. Señor, agradecerte primeramente el habernos llamado, Señor, a ser tus hijas, tus hijos, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias a ese llamado que nos hiciste, Señor, porque alguien oró e intercedió por nosotros. Hoy somos hijos e hijas del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias te damos, bendito Padre. Reconocemos tu presencia, reconocemos tu palabra, Señor, como inspiración, como tu palabra es el aliento de tu boca, Señor, y tu Espíritu Santo nos las revela por medio de las Escrituras, bendito Padre, para que todos te conozcamos y disfrutemos de tu presencia en este tiempo, Señor, porque todos los tiempos son maravillosos para conocerte. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso y grandioso de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo.
a quien sea la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vayamos por favor al libro de Filemón. Y vamos a ver quién era este personaje que debió de haber sido alguien muy importante para que su libro, ¿sí? O no su libro, la epístola de Pablo escrita a Filemón, ¿sí? Esté entre los 66 libros de nuestra Biblia, ¿sí? Qué maravilla. Mi hermano Manuel Cepeda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Marieta Olivo, ¿cómo estás? Lulucita hermosa. Estamos Filemón, libro de Filemón, capítulo 1, y solo tiene apenas 25 versículos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Filemón. Hola Susi, ¿cómo estás? Buenas noches. Filemón, el autor de Filemón, bueno, antes de hacer el comentario, recordemos que todas las escrituras, los 66 libros de tu Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El que digamos que el apóstol Pablo o Pedro o Juan o estos hermanos grandiosos que escribieron las escrituras, ellos fueron, entre otros, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, trae el mensaje, ¿sí? Ellos escribieron y gracias a esa guianza del Espíritu Santo hoy tenemos 66 libros maravillosos en un solo libro, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y bueno, entonces Filemón fue un colaborador de Pablo. Y aquí dice, por ejemplo, Filemón, versículo 1, no vamos a hablar de capítulos porque pues es un solo capítulo, solamente vamos a hablar de versículos. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches, bienvenido. Qué bueno que ya anda por aquí, hermano. Bien, versículo 1. Filemón, versículo 1. Dice Pablo. ¿Quién escribió la epístola de Filemón? Epístola significa carta, ¿sí? Pero se mencionan como epístolas, pero son cartas que Pablo escribía a las diferentes iglesias que levantó en Asia y en otros lugares, ¿sí? Y entonces él estaba muy al pendiente de todas esas iglesias y mientras estuvo prisionero por causa del evangelio, les enviaba cartas para saber cómo estaban y le llevaban informes y él iba edificando esas iglesias inspirado por el Espíritu Santo y les enviaba cartas. Entonces cuando tú escuches la palabra, la epístola de Filemón, se oye muy rimbombante, pero la verdad que es una carta, ¿sí? Y entonces dice Filemón, versículo 1, y aquí empieza Pablo narrando. Pablo, prisionero de Jesucristo, no porque el Señor Jesucristo lo hubiera llevado prisionero, sino porque él estaba preso por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Pero Pablo no decía, me encarcelaron los romanos, los judíos. Él decía, prisionero de Cristo porque por causa del Evangelio estaba preso, ¿sí? Y dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Es una carta a Filemón, colaborador nuestro. Filemón era un colaborador de Pablo y Pablo, como no se sentía así como el único que le servía a Dios, ni tenía un más alto concepto de sí mismo del que debía tener, consideraba a Timoteo y en este caso a Filemón y a Tito como colaboradores suyos, todos siervos al servicio del Señor Jesucristo. Él se expresaba con mucha propiedad, correctamente. Y dice aquí, miren, nótese por favor que está hablando, les está enviando una carta en realidad a una familia que tenía la iglesia en su casa, instalada en su casa. Antes así empezaron las iglesias locales, en casa,
por causa de la dispersión, por causa de la persecución que hubo en aquel entonces, parecía que habían acabado con todos los cristianos, pero no, más bien la palabra, el mensaje se llegó a tantas poblaciones que las personas abrieron sus casas y hubo iglesias locales en casas, ¿sí? No era como ahora que se renta un lugar o un auditorio y llega mucha gente a ese lugar. Antes no era así, ¿sí? Bien, y entonces por eso dice aquí, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, dice Pablo, y a la amada hermana Apía y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Palabra de Vida empezó en casa, ¿sí? Ahí se abrieron las puertas y llegaba quien quería llegar a aprender la palabra de Dios, y así empezó Palabra de Vida en la sala, y luego hubo que bajar sillas, y luego las del comedor, y luego, bueno, Dios tiene sus planes, ¿sí? Y sus planes somos siempre perfectos. Bien, entonces, ¿cuándo se escribió esta carta? Esta carta se escribió alrededor del año 64 después de Cristo, es decir, antes de que el Señor Jesucristo, Él nació y fue crucificado. Si ustedes saben esto, pasaron 64 años y se escribió esta carta por mano de Pablo. Pablo no anduvo entre los discípulos del Señor Jesucristo, los primeros discípulos del Señor Jesucristo. Pablo fue llamado por Dios, ¿sí? Cuando andaba persiguiendo, una persecución tenía contra la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces fue cuando el Señor Jesucristo, ¿sí?, tuvo un encuentro con Pablo, y Pablo, que es Saulo de Tarso, ¿sí?, se convierte, recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador y le empieza a servir. Y esta epístola, esta carta, se escribió alrededor del año 64 después de Cristo. Y esta carta se escribió también un poco antes de que Pablo fuera liberado de su primer encarcelamiento en Roma. Pablo estuvo preso por causa del Evangelio de Cristo, ¿sí? Y antes de que fuera liberado, ¿sí?, en el primer encarcelamiento, porque después lo volvieron a prender, ¿sí?, escribió esta carta a Filemón. Entonces, ¿en qué lugar se escribió esta carta? En una prisión en Roma. ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿A quiénes se les envió esta carta? Esta carta se le envió a Filemón, por eso dice al amado Filemón, a Apía, Arquipo y a la iglesia que estaba establecida en la casa de Filemón. Gloria a Dios. Bien, se puede entender que Apía debió de haber sido la esposa de Filemón, ¿sí? Y Arquipo, que después se convirtió en otro colaborador de Pablo, ¿sí?, era hijo de este matrimonio. Bien, ¿cómo sabemos esto? ¿Sí? En el libro de Colosenses, capítulo 4, Colosenses, capítulo 4, versículo 17, ¿sí?, hay pistas ahí en la Biblia donde podemos ir viendo más información para saborear más esta enseñanza que Dios nos da, y vamos a identificar también cuál es la enseñanza, ¿sí? Porque no nada más es leer una carta, una epístola como un evento histórico que es interesante y es importante. No, ¿qué nos quiere enseñar Dios con esto? ¿Sí? Siempre hay una enseñanza valiosa, ¿sí?, para nuestros tiempos, para nuestros días, ¿sí? Y vamos a ver cuál es. Entonces, regresando a Colosenses capítulo 4, versículo 17, dice así: decid a Arquipo
¿sí? Decid a Arquipo, el hijo de Filemón y de Apía. Dice, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Sí? Que significa que el hijo, llamado Arquipo, ¿sí? Estaba en el ministerio. ¿Sí? ¿Sí? Versículo 18, la salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Entonces, Filemón fue un colaborador de Pablo. Filemón vivía en Colosas, ¿sí? Acabamos de leer Colosenses 4:17. Si leemos Colosenses 1:2, Colosenses aquí mismo, capítulo 1, versículo 2, dice así: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, ¿sí? Cuando Pablo menciona al hijo de Filemón llamado, aquí lo tengo, Arquipo, es que estos nombres de verdad que se necesitan una muy buena memoria para acordarse de nombres tan extraños que nunca habíamos oído más que leído en la Biblia, ¿no? Bueno, entonces se lo escribe estando viviendo en Colosas. Y dice aquí, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Filemón era un anciano de la iglesia, es decir, una persona madura en el conocimiento de Dios. Probablemente la iglesia de Colosas se reunió en su origen, ¿sí?, en la casa de Filemón, ¿sí?, posiblemente, ¿sí? Bueno, y regresando al libro de Filemón, vayamos leyendo Filemón capítulo, bueno, voy a decir capítulo 1 porque estamos acostumbrados a decirlo así, y vamos a el versículo 3. Dice así: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba siempre por todos aquellos que estaban bajo su, vamos a decir, responsabilidad, ¿sí? Como un padre ora por sus hijos. Él era apóstol a varias iglesias, ¿sí? Él había levantado varias iglesias y entonces era el apóstol de varias iglesias, ¿sí? Y dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo, ¿sí?, oigo del amor y de la fe. Palabras claves, no olvidemos todos: amor y fe, amor y fe. Dos ingredientes importantísimos para que podamos expresar a Cristo aquí en la tierra como cuerpo de Cristo, como iglesia local. Amor y fe, amor y fe. Pero es un amor que viene de Dios y una fe que nos fue dada de parte de Dios. Amor y fe. Recordemos esas dos palabritas. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Cuando se tiene el amor de Dios dentro de ti, amas a las personas, pero no es un amor que viene, no es un amor humano, vamos a decirlo así, sino es un amor que fue derramado en nuestros corazones para amar a las personas. Y esto viene de Dios, ¿sí? Dios, por medio de su Espíritu Santo, derramó en cada uno de nosotros el amor de Dios. Y ese amor de Dios fluye a través de ti para amar, ¿sí?, para amar a los que Dios ama. Es un amor que viene de Dios, ¿sí? Y esa fe que nos fue dada en porción, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes
que Dios nos dio a cada uno de nosotros una porción de su fe, ¿sí? Hace que amemos a las demás personas y les compartamos el Evangelio de Cristo y tengamos compasión por ellos y nos amemos unos a otros como cuerpo de Cristo, como hermanos, como hermanas, ¿sí? Que somos, como hijos del Dios vivo, pertenecientes a su familia, a la familia de Dios, y este amor y esta fe provienen de Dios, ¿sí? Por eso pueden ver ustedes y podemos ver todos como, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir y con mucho agrado y con mucho agradecimiento a Dios, cómo entre nosotros podemos hablarnos con amor santo, con amor limpio que viene de Dios, ¿sí? Cuando hablamos que nos amamos todos, porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos parte de la familia de Dios, es un amor de hermanos, ¿sí? El decir a un hermano, te amo hermano en Cristo, te amo hermana en Cristo, cuando es un amor santo, un amor limpio que viene de Dios, es un amor como entre los hermanos de una familia, ¿sí? Tú amas a tus hermanos, aunque a veces te pelees con ellos, porque bueno, como leímos hace en poco tiempo, que dice la Escritura que a veces es necesario que en la casa de Dios haya desacuerdos para que se vea quién está aprobado y quién no, ¿sí? Pero Dios nos ama a todos como hijos, a todos los que son de Cristo, a todos los nacidos de nuevo, como parte de su familia. Por supuesto que Dios ama a todo el mundo, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿sí? Pero los que son suyos, los que pertenecen a la familia de Dios, ese es otro grupo. Somos la familia de Cristo, somos la familia de Dios, comprados por precio, pasamos de ser esclavos a ser hijos del Dios vivo y verdadero. Por eso nos amamos y por eso nos saludamos y por eso nos amamos con amor santo, limpio, como hermanos, ese amor que viene solamente de Dios y es un fruto del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces aquí me maravilla cómo Pablo le dice a Filemón, reconociendo este amor y esta fe. Y déjenme que les diga algo, si me permiten. Cada uno de ustedes, cada uno de todos nosotros tiene ese amor que tuvo en aquel entonces Filemón y que Pablo está reconociendo. Ustedes también tienen ese amor y esa fe en el Señor Jesucristo como la tuvo Filemón y que Pablo reconoció. ¿Sí? ¡Qué bendición! Gloria a Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 5, porque oigo, ¿sí? Le dice a Filemón, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Los santos significa apartado para Dios. Tú y yo no somos santos, literalmente hablando, como si ya hubiésemos sido completamente santificados. Estamos en proceso de santificación. Somos obra en proceso. Pero Dios nos ve como una obra terminada, aunque no nos ha terminado todavía. La palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Apartado para Dios. Entonces se refiere a sus hijos, a todos nosotros. Eso significa, por eso dice aquí, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, le dice Pablo a Filemón, y para con todos los hermanos en Cristo.
parafraseando sin cambiar nada de lo que dice la Escritura, ¿sí? Sino como descifrando lo que significa la palabra santo, ¿sí? Santo significa apartado para Dios. Parafraseando diría así: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los que han sido apartados para Cristo. Es un amor limpio, un amor puro que viene de Dios, primeramente para Él, para Dios, una fe en el Señor Jesucristo, para todos los hermanos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, amén. Y dice así en el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien habla de la gloria de Cristo, ¿sí? Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ti, hablando de vosotros, pero parafraseando de manera individual, en ti por Cristo Jesús, ¿sí? Todo el bien de Cristo, todo el bien de la obra del Evangelio de Cristo está en nosotros. ¿Para qué? Para ser manifestada a este mundo que está perdido. El mundo está perdido. Nosotros fuimos rescatados de ese mundo que está perdido. El mundo anda caminando conforme a sus pensamientos y conforme a las modas y conforme a lo que se les ocurra. Pero nosotros fuimos separados para la familia de Dios, ¿sí? Fuimos separados para la familia de Dios. Por eso ya no somos del mundo. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Vivimos en este planeta Tierra, pero nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Vivimos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y un día regresaremos a casa. Y nuestra casa está en los cielos. No nos vamos a quedar aquí, nos vamos a ir. Estamos en un proceso de santificación. Estamos madurando, estamos siendo preparados para esa gloria venidera que está reservada en los cielos. Esa es la verdad. Amén. ¿Sí? Para que no nos afanemos y nos agarremos de todas las cosas que están aquí en la tierra, sino pongamos nuestras cosas en las cosas que son eternas. ¿Sí? Porque las que están en la tierra no quedará piedra sobre piedra, y los cielos pasarán y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. ¿Sí? Y una vez que pasen ciertas situaciones, estaremos con la gracia y la misericordia de Dios, viviendo en la presencia de Dios por la eternidad. Alabado sea Dios. Hay tanta bendición cuando conoces lo que dicen las Escrituras. Dice: Señor, todo esto está aquí en tu palabra. Gracias, gracias por revelarnos tanta maravilla, Señor. Gracias por ayudarnos a crecer, gracias por revelarnos tu amor, gracias por revelarnos que hay mucho más, ¿sí? Que los principios, que los fundamentos, que son muy buenos, pero que hay algo más, ¿sí? Algo más para recibir y para disfrutar desde ahora esa vida eterna, que estamos probando apenas lo que es la vida eterna, conociendo al Padre y al Hijo, de todo lo que vamos a disfrutar por la gracia y la misericordia de Dios en la eternidad con Dios, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, regresando a Filemón, versículo 5, dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos, ¿sí? Los santos. Ya sabemos lo que significa la palabra santo. Santos no son los ídolos, no son los ídolos mudos
que tienen pies y no caminan, tienen manos y no abrazan, tienen ojos y no ven. No, esos son ídolos. No, los santos somos todos nosotros, apartados para Dios. Amén. Apartados para Dios en proceso de madurez, de santificación. Alabado sea Dios. En la etapa inicial de nuestra vida como cristianos, ¿sí?, empezamos a caminar en la fe a medida que conocemos la palabra de Dios. Es decir, Dios nos da a cada uno de nosotros una medida de fe, pero en la medida o en la forma proporcional que buscamos las Escrituras y nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras más escuchemos la palabra de Dios, nuestra fe se va fortaleciendo, va creciendo, ¿sí? Pero ya tenemos esa medida. Pero esa medida se puede quedar ahí con la misma, supongamos que fuese una cucharita de medida. Yo no sé de qué tamaño sea la medida. Dice la Escritura que es una medida, pero no sé de qué tamaño sea la medida. Pero supongamos que fuese una cucharita de la medida. Si nosotros esa medida de fe no la alimentamos por medio de escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, se va a quedar chiquita, ¿sí? Como un granito de mostaza, se va a quedar ahí chiquita, ¿sí? Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las aflicciones, cuando necesitamos de la fe, pues no hay tanta porque no hay mucho conocimiento. Pero a medida que vas escuchando la palabra de Dios y vas escuchando la palabra de Dios y vas conociendo más al Padre Eterno a través del Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo que nos revela esta maravilla de su palabra, entonces tú sabes quién es tu Padre Celestial y tú sabes de lo que Él ha hecho por ti. Y entonces tú sabes cómo acercarte a Dios, sabes cómo orar, sabes cómo orar como conviene, ¿sí? Conviene porque la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho delante de Dios. La oración eficaz, que sí que hay oraciones que no son eficaces, pero como aprendemos, pues aprendemos escuchando y escuchando y escuchando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios, y esto se convierte en un estilo de vida. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Está bien que nos alimentamos 3 veces al día, está bien, pero no es suficiente. Necesitamos la palabra de Dios todos los días, no nada más los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos, todos los días necesitamos la palabra de Dios. Amén. Dice también en Gálatas capítulo 5, vamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Eso está hablando acerca de la ley, para cumplir la ley, y bueno, no vamos a meternos en este tema ahorita, pero dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. El amor produce fe. La fe actúa por el amor. Palabras claves: fe y amor. Fe y amor. Si yo tengo fe y no tengo amor, de nada me sirve. Si tengo amor y no tengo fe, de nada me sirve. ¿Sí? Se necesita fe en el Señor Jesucristo y se necesita caminar en el amor de Dios. Fe y amor, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Efesios
capítulo 1. Vamos a verlo también. Aquí también lo repite el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 1, vamos a leer del 15 al 17. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, para con todos los apartados, para con todos los hijos de Dios, para todos aquellos que están madurando, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la palabra fe y amor están juntas? No puede estar una sin la otra, ¿sí? Fe y amor. Por esta causa también yo, dice Pablo a la iglesia de Éfeso, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Saben qué? Tu fe es contada a otros. Gloria a Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí está Pablo orando también por los santos, por los hijos de Dios de la iglesia de Éfeso, como también por la iglesia de Colosas, ¿sí? En mis oraciones, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, es decir, en el conocimiento de Cristo. ¿Sí? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición ver el amor de Dios en las Escrituras! ¡Qué bendición aprender de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, a través de las Escrituras! La Biblia es el libro inspirado por Dios. Es el único inspirado por Dios. Una vez que tú leas 66 libros en contexto, bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Si quieres leer otro libro y lo lees a la luz de la Biblia, ¿sí?, conforme al conocimiento que Dios te da de estos maravillosos 66 libros, tú podrás decir si esos libros escritos por personas bien intencionadas y buenos libros, ¿sí? Yo he leído muchos libros, pero dejé de leer tantos libros cuando me dediqué nada más a leer la Biblia, y la Biblia no me la acabo, ¿sí? Porque es el único libro inspirado por Dios, es el único libro que Dios respalda. Es una biblioteca con 66 libros, lo vamos a decir así, inspirados por Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Gloria a Cristo Jesús. Una vez una personita me dijo, muy amada, me dijo, entonces significa que todo lo que está aquí, si yo tengo todo lo que está aquí en la Biblia y leo la Biblia, ¿me es suficiente para conocer a Dios? Le dije, te es suficiente. No necesitas conocer a Dios en otro libro. Tienes 66 libros para conocer a Dios. 66 preciosos libros que tienen una profundidad y una revelación de Dios que te maravilla. Te maravilla. ¿Sí? Gloria al Señor por esto. Amén. Y dice aquí en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando. Porque nuestro entendimiento no está alumbrado. Cristo Jesús es la luz y alumbra nuestro entendimiento. Amén. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis
cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y sabes cuál es esperanza? La que está reservada en los cielos. Aleluya. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de todo ese bien glorioso? De su herencia. Hay una herencia reservada en los cielos. Tu herencia está reservada en los cielos para ti, para que la disfrutes. Pero no la conocemos. Mientras no indaguemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo que nos dejó el testador a todos nosotros que somos coherederos con Cristo Jesús de sus riquezas en gloria. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. El amor de Dios, la fe en Cristo Jesús, el amor y la fe. Dos palabras claves, dos ingredientes claves para manifestar y que nos fueron dados para manifestar el amor de Dios aquí en la tierra, que necesitamos entre nosotros para amarnos, ¿sí? Para caminar en la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Fíjense lo que dice en Tito. Vamos al libro de Tito, lo acabamos de terminar de estudiar. Libro de Tito, capítulo 3, versículo 15. Es el último versículo del libro de Tito. Dice así, 3:15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Saluda a los que nos aman en la fe. Cada uno de nosotros somos hermanos en la fe en Cristo. Cada uno de nosotros nos amamos en la fe de Cristo. Amén. Nos amamos en el amor de Cristo. Y somos hermanos en la fe, en la común fe en Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Nuevamente, Filemón capítulo 5, versículo 5, perdónenme. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todo el bien, todas las cosas espirituales buenas, las buenas cosas espirituales que están solamente en Cristo, ¿sí? Tales como el amor y la fe. Amén. Filemón tenía fe y amor hacia el Señor Jesús, tal como el que tienen todos los que están siendo regenerados en una vida nueva. Tú y yo estamos siendo regenerados en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Versículo 7 dice, pues tenemos gran gozo, dice Pablo a Filemón, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo estaba, vamos a decirlo de esta manera, gozoso de que Filemón fuera usado por Dios consolando el corazón de los hermanos. ¿Sí? A mí me da mucho gozo de ver cuando alguien está en alguna necesidad y luego los hermanos empiezan a consolar. Luego empiezan a dar palabra de consuelo, de edificación para todos aquellos que están en una necesidad. El mismo pastor, cuando acaba de pasar una prueba muy fuerte, y gracias a Dios por sus oraciones, por su amor, por todos nosotros, ¿sí? Enviaban palabras de consolación, palabras de fe, estamos contigo, estamos orando,
todo esto proviene de Dios, ¿sí? Cuando otro hermano está en una necesidad y empiezan a llegar la palabra de consuelo, la palabra de amor, la palabra de fe, y entre todos consolamos a un hermano que está en una necesidad. Gloria a Dios, porque esto está fluyendo en el cuerpo de Cristo, en el amor de Dios y en la fe del Señor Jesucristo. Como cuerpo de Cristo podemos ver la obra de Dios en cada uno de entre nosotros, ¿sí? Hubo una hermosa familia que nos envió, ¿sí?, comida para toda una semana, ¿sí? Y decía, oh, y nos sentimos tan amados por todas sus oraciones, por toda la ayuda que nos brindaron todos, que todos nos dieron una palabra de ánimo, de consolación. Decimos, ay Señor, esta es la preciosa vida en Cristo. Esta es la preciosa vida en Cristo Jesús. Gracias, gracias por el precioso cuerpo de Cristo Jesús. Y Filemón, versículo 7 dice Pablo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Sí? Por ustedes han sido confortados los corazones de los santos. Porque si vemos el libro de Filemón como un libro histórico, dices, pues qué bonito, pero Señor, ¿qué me das de esto? Me das que la vida de Cristo está fluyendo entre todos nosotros, ¿sí? El amor de Dios está fluyendo entre todos nosotros. Hay una enseñanza fresca que Dios nos está dando a través de su Espíritu Santo y que está fluyendo entre todos nosotros, y reconocemos esta gracia que viene de Dios. Alabado sea Dios, ¿sí? Entonces el amor de Filemón, producto de su fe en el Señor Jesús, había dado consuelo al corazón de los hermanos en Cristo, y esto lo había dado a Pablo, le había dado a Pablo gozo y consolación, porque él estaba preso, ¿sí? Y se gozaba de ver la obra de Dios en la vida de el hermano Filemón, porque es nuestro hermano también. Versículo 8, por lo cual, dice Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, ¿sí? Es como si dijese Pablo, ya estoy anciano, no me puedo mover como antes, ¿sí? Pero, y además estoy prisionero, estoy preso, ¿sí? Pero veo con gozo cómo tu amor y la fe que tienes en el Señor Jesús ha dado por medio del Espíritu Santo que consueles a los hermanos que están en necesidad. Y dice Pablo, y también consolarme a mí al ver que estás consolando a los demás, ¿sí? Alabado sea Dios. Versículo 10, te ruego, y aquí viene algo bien interesante, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo estaba soltero. Este Onésimo era su hijo espiritual. Lo conoció, ¿sabes en dónde? En la cárcel. Pablo estaba encarcelado y llevaron a Onésimo porque él había sido un esclavo, ¿sí? Esclavo de Filemón, y que se había escapado. Y como la sentencia de alguien que siendo esclavo se escapa es la muerte, lo aprendieron y lo llevaron a la cárcel. ¿Y a quién creen que se encontró Onésimo, que había sido esclavo de Filemón? Se encontró en la cárcel a Pablo. Y Pablo le compartió del Evangelio de Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas personas que están hoy presas, ¿sí? Tienen una vida, lo voy a decir así, maravillosa
porque son más libres muchos de ellos que los que están libres afuera, porque han conocido a Cristo dentro de la prisión y tienen una vida de iglesia dentro de la prisión y tienen alabanzas y comparten al que llega, ¿sí? Y aunque están presos, están libres en Cristo, ¿sí? Qué maravilla, porque la palabra de Dios no tiene fronteras y es para todos. La palabra de Dios no tiene fronteras y es para todos. Y entonces por eso le dice Pablo a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, porque Pablo se consideraba padre espiritual de Onésimo, le compartió de Cristo, ¿sí? Onésimo, en griego, la palabra, el nombre Onésimo, como ustedes saben, hay nombres que significan algo, ¿sí? Onésimo significa provechoso, era un nombre muy común en aquel entonces, y sí, y muy común entre los esclavos, y significa provechoso, significa útil para ayudar, significa también, bueno, y que es un nombre muy común, era un nombre muy común entre los esclavos. Entonces era un varón llamado Onésimo que había sido esclavo de el hermano Filemón, ¿sí? Quien tenía una iglesia en su casa, ¿sí? Onésimo entonces era un esclavo de Filemón que él había comprado, y según la ley romana no tenía derechos humanos para él, ¿sí? Él había huido de su amo, cometiendo así un crimen cuyo castigo era la muerte. Mientras Onésimo estaba en la cárcel en Roma, Pablo le compartió el evangelio de Cristo Jesús y fue salvo. Ahora Pablo lo enviaba de regreso a Filemón con una carta, la carta a Filemón, la epístola a Filemón. Y ahí Pablo le da instrucciones a Filemón para que lo reciba como un hermano. Hermanos, el tiempo se nos acabó, y para que sea más emocionante y no se pierdan el siguiente capítulo, ¿sí? Mañana mismo vamos a continuar, ¿sí? Mañana mismo vamos a continuar con esta enseñanza para hablar más de Onésimo, de Filemón, y cómo Pablo le hace ver a Filemón que reciba a su hermano ahora en Cristo llamado Onésimo, y le dice Pablo: recíbelo como a mí mismo, ¿sí? Como si fuera yo. Recibe a Onésimo como si fuera Pablo, ¿sí? Y cómo lo recomienda ante Filemón, porque era muy importante, ya que Filemón tenía una iglesia en casa, que no tuviera nada en su corazón en contra de nadie, y que hubiera reconciliación entre Filemón y Onésimo para que no fuera tropiezo con la iglesia que estaba en casa. Qué importante la reconciliación entre hermanos, para que el diablo salga bien avergonzado, ¿sí? El diablo salga bien avergonzado. Gloria a Cristo Jesús, de todo lo que nos enseña el Señor en su palabra revelada por su Espíritu Santo. Mañana continuamos, ¿sí?, con esta preciosa carta a Filemón, y vamos a aprender más, ¿sí?, para que lo podamos aplicar en nuestra vida, ¿sí?, porque la palabra de Dios es presente, está viva y es eficaz para nuestra vida, aunque haya sido escrita hace más de 1900 años o no sé cuántos, ¿sí? Sigue siendo una palabra viva y una palabra eficaz, y siempre podemos aprender de estas maravillosas historias verdaderas,
¿sí? Son útiles para nuestras vidas. Amén. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por lo que nos dio hasta el día de hoy. Mañana vamos a continuar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que la recibimos en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos que el amor y la fe proceden de ti y que tú deseas, Señor, que todos tus hijos, Señor, andemos en amor y en fe, testificando, Señor, que tú eres Dios y que tu palabra no pasa. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y tu palabra es palabra viva y eficaz, y que es importante que entre todos nosotros andemos en amor y en fe, en unidad, para que el mundo sepa, Señor, que tú enviaste al Señor Jesucristo y que somos uno, Señor, así como el Padre y Cristo son uno. Así, Señor, que todo el cuerpo de Cristo seamos uno en ti. Gracias te damos, bendito Padre, por la enseñanza. Gracias porque nos enseñas a que todos debemos de amarnos con un amor santo, como hermanos, con un amor puro que viene del cielo, Señor, entre los hermanos, Señor. Gracias. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza a ti, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y a Cristo la gloria. Hola Maru, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, mi hermano Edgar Clavel. Muy buenas noches. Roland, ¿cómo estás, mi hermano? En unos minutitos va a continuar la siguiente clase del pastor Joaquín Recamiers. Estemos muy atentos, está muy interesante. Sí, todo lo que estamos aprendiendo, y le damos a Cristo siempre la gloria. Janet, un abrazo para ti, tus papás, como siempre. Patti, ¿cómo estás? Saludos a Lalito. Muchas bendiciones para todos. Que Dios los siga bendiciendo y guardando en su poderoso nombre. Siempre están en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga grandemente, y en unos minutos estamos nuevamente al aire para que todos aprendamos la palabra de Dios. Bendiciones, bendiciones para todos, y siempre a Cristo toda la gloria. Gracias, bendiciones.